Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar conversando acá en realidad lo que más nos interesa, lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos, lo que más gozamos, que es en realidad escribir. Hablo en plural, pero no sé, después Ana va a decir capaz que no es esto, pero yo me imagino que sí. Sí. Y nos pasó una cosa graciosa cuando decidimos que, cuando fuimos invitados a hacer esta presentación, nos juntamos con Ana a tomar un café para ordenar, pensando en esto de que, ¿cómo fue que dijiste? Que la falta de... La dinámica es la ausencia de dinámica. Sí, la dinámica es la ausencia de dinámica, entonces dijimos, vamos a tomar un café y vamos a tratar de ordenar esta charla. En realidad ese café hacía años que venimos diciendo, bueno, nos tenemos que juntar a tomar un café, nos tenemos que juntar a tomar un café, por lo cual ese primer café que tomamos, hablamos de todo, menos de la dinámica. La dinámica sigue ausente, pero estamos dispuestos con Ana a combatirla y a inventarla en esta conversa y hablar justamente de eso, ¿no? Hablar un poco de lo que decía mi tocaya, ¿no? Cómo son los procesos, qué nos ha pasado con estos libros y bueno, yo estoy muy contento de estar nuevamente acá y Ana también. No sé, también. Y Ana también está contenta. Yo no iba a decir que me apuntaron con un arma y me hicieron venir. Siguiendo la dinámica de estas dinámicas. Perdón. Sí, la verdad que es un placer. Y es cierto, en ese primer café hablamos de todo menos de esto. Nos prometimos un segundo café, que en realidad es que es con agua, porque ese segundo café nunca llegó. De modo que vamos a hacer una segunda agua en vivo, ¿no? Y hablaremos de lo que es escribir. Vargas Llosa, en un librito de cuando Vargas Llosa era bueno y era confiable, ahora nomás, en un momento dice que escribir es como una enfermedad, ¿no? Y que el que quiere escribir no puede dejar de escribir. Y tú preguntaste ahora recién si para mí era muy importante y es como respirar. La verdad que escribir es como respirar. Pero no es el acto de la escritura en sí, que también es muy placentero escribir, ¿no? Hay una cosa ahí de texturas, sino es la creación, o sea, lo que hablábamos en el café también, ¿no? Uno inventa un universo que termina siendo, puede ser un universo feo, ¿no? Pero termina siendo, por lo menos para mí lo es, un refugio. Es como cóncavo, como que ahí yo me puedo meter y ahí más o menos mando yo, cosas que en el resto no puedo hacerlo en la realidad. Y de repente empiezan a surgir los personajes, ¿no? Que supongo que a ti también te pasará, o es una de las preguntas que me interesa, si te ponen en aprietos, porque viste que a veces no se comportan como uno quiere. Y decís, ¿ahora qué hago con lo que dice este señor, esta señora? Entonces sí, es vital y podría dejar cualquier cosa menos de inventar historias, esa es la verdad. Sí, ahí es interesante lo que decís con respecto a que me gustó esa figura de que es cóncavo, ¿no? Que existe, hay una frase de Ray Bradbury que ejemplifica eso, que dice que hay que vivir borracho de escritura para que la realidad no te destruya. Exacto. Y creo que ese es un poco el sentido que adquiere la escritura para quienes lo hacemos. Porque como cada uno de nosotros tenemos nuestros caminos tortuosos, nuestras dificultades con la vida, nuestros pensamientos excedidos, y bueno, y escribir en realidad es un, no sé, es un ordenador, es un, como decías tú, es un ordenador que permite manejar los hilos, ¿no? Te hace sentir
Dios, vos podés con ellos, podés liquidarlos, podés no liquidarlos, podés matarlos, podés revivirlos, podés sanarlos, ¿no? Podés hacer todo lo que no podés hacer en la realidad. Y disfrutarlo enormemente. También sufrir porque a veces se te niegan, porque a veces, digamos, hay unas furias encontradas que te impiden. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy disciplinado. En mi primer novela, que trabajaba muchísimas horas, pero me levantaba a las 6 de la mañana y escribía 2 horas por día, todos los días. Nunca esperé nada, siempre salí a buscarlo, ¿no? Y siempre traté de que las palabras, de que las ideas, de que los personajes empujaran a las palabras, a las ideas y a los personajes. Y sabía que en algún momento iba a destrabar, pero a veces pasaba un día sin que eso sucediera. Y también eso a veces te maneja el humor, ¿no? El humor público, no el humor íntimo con la novela. Y eso pasa, no es, creo que era Piglia que decía, la posición del escritor es una posición la postura es muy incómoda. Cuando escribe, ¿no? Cuando escribe es incómoda. Escribimos mal, no tenemos en este caso las pantallas a la altura de lo que tenemos que ver, entonces no hago una queja física del asunto ni me quejo de nada, pero quiero decir que en algún punto hay cosas que inciden para que no todos sean maravillas, pero bueno, sí, como todo en la vida, el placer y el dolor ahí van juntos, ¿no? ¿Qué necesitas o cómo un día te levantás y decís, tengo algo para contar y qué necesitas en tu entorno? Yo necesito una banda sonora, por ejemplo. A veces me da más tiempo encontrar toda la música. Ahora con Spotify es facilísimo, pero igual. Encontrar los sonidos de ese universo, hasta que no los tengo no puedo, por ejemplo. Y si no le invoqué, es un desastre. Es un desastre. ¿Ah, sí? Ah, sí, terrible. Yo depende un poco, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que durante la primera novela de la trilogía escuché música hindú. Mira. Sí. Y ahí descubrí a Anushka Shankar, la hija de Ravi Shankar, sí. Y la escuché hasta el cansancio. Y eso me introducía, y no tiene nada que ver con lo que estaba escribiendo, pero la segunda novela no necesariamente, como la segunda novela tiene un proceso también digamos, una de las situaciones es que Arrantes, el personaje, tiene un programa de radio y pasa música. Bueno, ahí me disfrutaba mucho viendo qué música iba a utilizar o qué música no iba a utilizar Arrantes en su programa dependiendo de los personajes. Pero después, ¿sabés qué? Que nada, creo que lo único que preciso es estar en mi lugar. Tengo un lugar. Tenés un lugar. Y preciso estar en mi lugar. Ese lugar, porque yo entro en ese lugar, me siento y eso es para escribir. Sin tener una idea previa, sin tener, no, sí sabiendo de qué es lo que voy a escribir, pero no sabiendo qué es lo que voy a escribir. Y preciso del lugar, de ese lugar. Está bien. Sí, no, yo puedo cambiar de lugar, pero bueno, vivo sola, entonces eso lo simplifica. Vivo sola, entonces eso me simplifica mucho. Lo que sí necesito es silencio.
un profundo silencio. Pero ahora entiendo lo de tenés tu propia banda sonora, que me llamó mucho la atención en lo del programa de Sergio Arrantes, me encantó eso. Es que es como... yo no sé si todos saben de lo que estamos hablando en relación con la novela de Claudio, o la trama o algo así, pues si nos ponemos a conversar y no saben mucho, no van a entender nuestra conversación. ¿Querés que yo diga más o menos? ¿De qué se trata? Voy a hacer bien cortito. Imposible hacer cortito un novelón tan divino como este, pero intentaré. En definitiva, en la primera novela se resuelve un asesinato que hacía muchos años que estaba en la vuelta y que no se había sido resuelto, y el investigador es el personaje, el protagonista, que es Sergio Arrantes. Y ahí conoce a una inglesita, Claudio la llama la inglesita, yo diría la inglesota porque es un personaje fantástico, y se enamoran y termina. Y en este otro, y es maravilloso para mí cómo empieza, y sobre eso quería hacerte una pregunta, también tienen que investigar una cuestión. En realidad son tres cuestiones que tienen que investigar, que ocurrieron en los años oscuros de 73 en adelante. Un robo fantástico de bicicletas, el robo al Banco República de Puerto Vírgenes y el robo de un famoso sable histórico que ya es mítico, ¿no? Entonces son esas tres cosas que aparentemente se relacionan entre sí. Y la novela abre con una imagen que tendrías que pintar un cuadro con eso. Es un muchachito que está caminando por un campo y de repente ve bien arriba en un eucaliptus una bicicleta ya oxidada que está como siendo abrazada por las ramas, y se pega un susto bárbaro porque es como, imagínense si uno se encontrara con una cosa así, hasta que razonando se da cuenta que esa bicicleta estaba ahí y que el árbol fue creciendo, y ahí se vincula con, ya hace como 50 años, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, esa imagen tan fuerte y que sigue y es como que arma y abre caminos para las reflexiones y todo lo que fuere. Entonces, yo leí la novela en cuanto salió y me encantó, pero la leí como un lector, como uno lee. Esta segunda vez para esta conversación, yo me di cuenta que la leía de otra manera, no en términos de hacer un análisis literario ni mucho menos, sino más bien con sentido de detective. Como si yo también formara parte de la investigación, pero de la investigación de tu historia, no de ellos. Entonces me fui armando, analicé el escenario, como se dice convencionalmente, y me pareció que había tuve que hacer un mapa del universo que tú planteaste, ponerle un país o un lugar con regiones o algo así. Y encontré 6 diferentes mundos, la entrada, que es donde está la bicicleta, los accesos después de la entrada, que es cuando por fin deciden reabrir la investigación, que nadie quiere hacerse cargo, porque en definitiva, sin hacer un spoiler, están todos metidos en el baile. La capital, ¿no? de esa región, y ahí, si no leyeron el libro, por favor, disfruten el capítulo 6, porque aparece un personaje que la primera vez que yo lo leí, el pintor Lister, lo leí y me encantó, pero ahora que lo volví a leer, un personaje que en la novela creo que tiene como 90 y pico de años, ¿no? Me enamoré de Lister, o sea, me enamoré profundamente de Lister, y he leído el capítulo 6 un montón de veces, digo, porque yo no conozco a este señor. Imposible porque es un personaje, eso es evidente, pero esas cosas pasan. Después encontré que había un puente que hace como un punto de inflexión, yo eso te lo comenté, y después se abre y llegamos al último mundo que tú lo mencionaste, que son las audiciones de Sergio Arrantes, que las audiciones que hace le inventa biografías inventadas a habitantes conocidos de Puerto Vírgenes. Entonces, como a mí me dio la impresión, capaz que me equivoco, que tu libro trabaja, uno de los temas que toca es el de la memoria, las audiciones de Arrantes yo las interpreté como la otra cara de la memoria. Es decir, sí, tenemos memoria, los recuerdos van, vienen, pero más o menos son.
pero entonces él inventa otros recuerdos en esas biografías, ¿no? Les da otras vidas. Y eso me pareció también fascinante. Es decir, es como que te dicen, bueno, ya sabemos que todo es relativo, ¿no? O sea, todo puede ser. Entonces, eso por un lado. Y la pregunta que tengo es, ¿cuál es el disparador? ¿Qué es lo que te lleva a hacer semejante maravilla, por ejemplo? No estaba arreglado esto de lo de la maravilla, me lo acaba de decir ahora. Mira, yo creo que con estas historias, que es una trilogía en todas, yo después de la pulseada estuve prácticamente 30 años sin, no, prácticamente no, 30 años sin editar. Escribí en ese periodo algunas cosas, escribí una novela que la dejé porque era malísima, tuve como 5 años y empecé queriendo escribir una cosa que cuando terminé de escribirla ya no quería eso, ¿no? Por lo cual la novela desapareció. Y creo que yo lo he contado esto, pero voy a ser breve, es decir, en un momento empecé a escribir, me pasó una cosa que fue con una amiga arquitecta que está acá, Beatriz, un verano vino y me dice, le pregunto, ¿de quién es el arquitecto de la Casa de las Flores que está? Ella me explicó que en realidad no era un arquitecto, que era una arquitecta, no recuerdo el nombre ahora en este momento, y eso derivó en Arzado, que tenía a las Flores, que tiene muchos cuadros de las Flores, y eso derivó en mi memoria en épocas en que Playa Verde y las Flores tenían una concentración curiosa de intelectuales y sobre todo algunos intelectuales de izquierda. Flo, y pila de gente había. José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Flo, sí. Mario Arregui, sí. Los Ibáñez. Sí, sí, era una maravilla, sí. Era una maravilla. Sí. Y entonces me dije, ¿y qué hace? Una persona que viene afuera y ve esto, ¿qué hace esa gente ahí? ¿No? ¿Qué están haciendo? Y mi fantasía, si soy la CIA, yo me preocupo. Bueno, eso derivó en que yo venía escribiendo diálogos con gente que ya no estaba, gente que había fallecido, pero que me hubiera gustado tenerlos para conversar con ellos sobre temas frente al mundo tan cambiante, ¿no? tan incontenible, y resolví escribir, inventarme diálogos que nada tendrían que ver seguramente con lo que ellos y ellas fueran a responderme, pero tenía como 5 cosas escritas, y dije, bueno, estas cosas son las que tengo que escribir. ¿Y qué son esas cosas sobre las que tengo que escribir? Las cosas que quiero y las cosas que quiero conservar, las cosas que quiero retener, pero en un marco que me permita la creación y que me permita deambular a mi antojo y no quedar atrapado en rasgos o en geografías propias, por ejemplo, como la de Piriápolis, o con nombres propios. Entonces mezclé personajes. Me pasó una cosa curiosa, que los personajes se me fueron yendo, es decir, personajes que arrancaban, por ejemplo, aquellos con los cuales yo había empezado a dialogar, terminaron siendo otros, en su mayoría, ¿no?
originados por esto en su mayoría. Ellos me pedían ser otros, ellos me llevaban, ellos me arrastraban. Y bueno, y creo que ahí cuando terminé la primera, sufrí mucho antes de terminado. No me gustó terminar. No. Y sentía que había personajes que me pedían más, que había historias que tenía que seguir, que había cosas que estaban y ahí decidí que iba a ser una trilogía. Y como esa trilogía ya tiene los 2 capítulos que refieren al pasado, termino con esto. No, sí, está interesantísimo. Hay una novela de Philip Roth que se llama La novela americana. Nunca la leí porque la empecé a leer, la tengo pendiente, porque yo arranco a leer y termino, pero así soy un soldado de la lectura, me aburro como un hongo, pero hasta que no termino, no lo suelto. Pero en este caso de Philip Roth me superó porque hay mucho béisbol, ¿viste? Con el béisbol no puedo. Pero arranca en la introducción de la novela, una cosa formidable que es un escritor, será un alter ego de Philip Roth, y Hemingway, con una muchachita que están pescando ahí en Cayo Hueso, en Gay West, no sé qué, y están pescando y empiezan a discutir de quién iba a escribir la gran novela americana. Se llama la gran novela americana, se llama el libro de Philip Roth. Y quién me dice voy a hacer yo, y el escritor dice no voy a hacer yo, y así, no como era de sacado Hemingway, dijo no, así que termina la discusión. Y el tipo demuestra con este libro que iba a ser él el que iba a escribir la novela y la escribe. Esa es una introducción que hace. Y yo, qué curioso esto de la gran novela americana, la gran novela. Y yo dije, ok, yo voy a escribir la gran novela uruguaya. Pero, no por supuesto en cuanto a calidad, ni en cuanto a que... Lo que pensé es que voy a hacer una trilogía porque el primer libro arranca en realidad en los años 50, atraviesa y llega hasta la actualidad. La segunda novela empieza en la batalla de Arroyo Grande, entre Rivera y Oribe, después pasa por el sitio de Montevideo y viene hasta ahora. Y esta que estoy escribiendo ahora arranca en Purificación, imagínate vos, en Purificación con Artigas y no sé qué, son pasajes, ¿no? Pues no son y llega hasta el año 2050. Es decir, me fui para adelante y ahí, bueno, pasé todo en Puerto Vírgenes en el año 2050. Contá. No. ¿Cómo está el mundo? Bueno, pero se complica todo, Solo les digo que en el 29 hay una tormenta en Puerto Vírgenes salada. Pero lo dejo con eso. Arriesgando. Ahora, en eso es decir, es la gran novela uruguaya porque es abarcativa de las cosas. Bueno, pero ahí me fui. Yo me encantaría. A mí me pasó algo súper interesante en esta cosa, ¿no? Porque yo leí como vos. Yo leí Campo de Batalla. Lo leí y me lo devoré. Lo leí, no sé, en un día y poco. Me lo leí porque está. Bueno, Ana escribe muy bien, siempre. Sabe el oficio, conoce el oficio, además lo usa muy bien. Y este libro es cautivante porque es un libro, Campo de Batalla, que tiene Campo de Batalla está definido, el campo de batalla en el primer capítulo del libro, ¿no?
cuando hay una muchachita, Luis, niño pero adolescente, ¿no? 12, creo. 12. Sí, 12 tiene. Que llega a vivir a un nuevo apartamento con su madre. Es fascinante ya en el primer capítulo la descripción que se hace del lugar, la descripción que se hacen de los vecinos, las opiniones que ella va virtiendo sobre cada uno de los vecinos, y uno va sintiendo una empatía brutal. Siempre, no sé cómo ella despierta, despierta mucho afecto, ¿no? Al lector. A mí me sucedió. A mí me gustó mucho ella, me sorprendió también. También. Sí, sí. Ah. Sí, en esa primera pincelada del capítulo, uno ya no puede dejar la novela. No siempre no poder dejarla es una virtud, pero en este caso no poder dejarla es tremenda virtud. ¿Por qué? Porque es una novela donde la protagonista es una niña, donde hay un coprotagonista niño que se llama Frankie, que yo digo que es coprotagonista, ¿no? Digo porque va adquiriendo una dimensión brutal, que es un amiguito que se hace dentro del edificio, y ellos tienen una forma de cuestionar, interpelar el mundo, de usar el lenguaje. Tienen unos temas de interés, además de los temas que hacen a su vida y a la vida en general, unos temas de interés que parecerían no propios de niños de esa edad. Pero temas increíbles, ¿no? Van y dan, tienen materias. Creo que en el capítulo 1 o 2 ella ya habla de que más que historia de las ideas le gustaría... Claro, porque la materia es historia de las ideas contemporáneas y se da por sentado que uno sabe cuáles fueron las ideas antes de las ideas contemporáneas, entonces reclama esa lógica. Reclama, bueno, ahí está, yo creo que ahí se define el perfil de Luis. ¿Y qué es lo que tiene de poderoso? Así que es como centrífugo en la novela. Es que es una historia de niños donde el uso del lenguaje adulto construye una realidad diferente, aporta a la imaginería y nos hace vivir una historia como por dos carreteras. Nos meten cosas increíbles, es decir, lo que le pasa a la pobre Luis, que sus padres, el campo de batalla, sus padres están separados, en fin, irán viendo mientras la leen la novela, sus padres están separados. Tiene una cultura impresionante ella. Hay una cosa que para mí es formidable en un momento, en el segundo capítulo creo que es, en el cual le dice, que está claro que arranca además como arrancan las historias de niños. Niña que hay un niño lleno de granitos que no le gusta, que lo rechaza. Niña que va para adelante y que es aplicada. Niño que va para el fondo y que tira gomitas con papelitos, ¿no? Eso es una... Pero en un momento, cuando se pregunta qué vas a hacer cuando seas grande, y él dice ladrón de bancos, y ella dice escritora. Ya está. Es decir, de ahí en adelante solo restan aventuras, ¿no?
imposible. Y yo en un momento dije, leyéndolo esta vez, dije, Ana tuvo que controlar eso, pensaba. Porque alguien que dice que va a ser ladrón de bancos y ella que dice que va a ser escritora, que puede llevar la novela, la podría haber llevado para cualquier otro lado, ¿no? Y en realidad, vos me dijiste que no tenés un plan. No, nunca. Que se va escribiendo. Pero yo pensaba, digo, es como si hubiera habido un plan previo que la contuvo para que no se disparara para otros lados la novela, ¿no? Será un plan en el inconsciente, pero en realidad ella estaba ahí esperando para ir al liceo, para ir a la escuela y sale lo del niñito con los granitos. Y yo lo que hice fue decir, ¿y ahora qué van a hacer? Y los empecé a seguir como si tuvieran diferentes cámaras, digamos, a ver cómo hacen. Yo ni siquiera sabía que se iban a hacer amigos, yo no sabía nada más que vivía en ese lugar espantoso, un edificio bastante tristón. O sea, yo conscientemente no controlé nada, pero yo no sé cómo construís tú tus personajes, pero los míos se van construyendo a sí mismos, creo que es en función de lo fundante, digamos, de cuando decís, es feo este nene, es peleador y tiene gritos en la cara, y ella es eso que tú decís, que a uno le cae simpática rápidamente y tiene mucha fantasía. Y después que eso quede instalado, tampoco hay demasiado margen para que la cosa vaya para otro lugar. Simplemente que después aparecen todos los otros niños, o sea, el primer campo de batalla es con las familias, ¿no? en ese edificio, porque el chiquilín también es hijo de padres divorciados. Pero el segundo campo de batalla es la escuela. Es una escuela pública en un suburbio, con un montón de chiquilines que vienen de diferentes partes del mundo, digamos. Y tú dijiste una vez que me encantó, una especie de zoológico, y es una especie de zoológico. Y Luis los mira y en realidad la descripción de todos esos niños es a través de los ojos de Luis, básicamente, ¿no? Y eso te termina de armar ese coro que después se van individualizando y ahí pelean todos contra todos por la supervivencia, digamos, ¿no? O sea, podría perfectamente ser un campo de refugiados, si querés. Sin embargo, tienen hay personajes, son increíbles los personajes porque es un no lugar. Yo creo que ella nos engaña, ella nos lleva a pensar inicialmente en la descripción incluso del apartamento, la descripción de los vecinos, no sé, en Montevideo, ¿no? Y a medida que uno va avanzando, decís, pero esto no es Montevideo. Y los personajes que aparecen en la escuela no son Montevideo. No. Y es un no lugar que, bueno, existirá o no existirá, y no es, tampoco es demasiado importante. Yo creo que había una cosa, ese campo de batalla, que yo sentía que hay como un campo de batalla íntimo en la novela y un campo de batalla más universal, ¿no? Cuando sale de la cosa más íntima, el campo de batalla se vuelve universal, se juega en otros planos. Y en todos los planos siempre aparece alguien bueno que intenta salvar las situaciones. Estábamos hablando acá afuera, hay un personaje que es el Loco Carl, que tiene varios hinchas en la novela. El Loco Carl, la maestra, se cumplían los 100 años de la Revolución Rusa. Entonces la profesora termina metida en un brete porque Carl aparece por una bandera con la hoz y el martillo, que la pone en el salón, y se dan unas discusiones increíbles, que ahí es donde yo digo que la novela va adquiriendo cuerpo y se coloca en un carril que uno puede abstraerse de que son niños, pero no se abstrae nunca, se termina de abstraer de que son niños, porque son niños discutiendo o hablando de estas cosas. Pero hay otra cosa que te quería preguntar, que es, Luis
Le dice cuando esa escritora se va a llamar Nora de Bremer. Sí, el amiguito, porque ella cuando el amiguito le dice. Cuando Jules, que es Sí. el amiguito, el de los granitos, le dice que va a ser ladrón de bancos, ella piensa y le dice, pero entonces tu nombre es Frankie. Y él le dice. Y entonces le dice, si vas a ser escritora con ese nombre es horrible, no te sirve de nada, vas a ser Nora de Bremen. Y ahí es que se cambian ellos los nombres, por eso a veces es medio complicado. Pero que, ¿cuándo quién es quién? No, y es en realidad fantástico porque, y esa es la pregunta, ¿no? Porque además a Luis, que es Nora de Bremen, además es para otros es Solcito, para su amigo es Renacuajo, para Bomboncito para la tía, ¿no? Es decir, tiene una multiplicidad de... Pero los nombres en la novela son, a mí me parecieron geniales, ¿no? Y son geniales. Entonces la pregunta era, ¿se corresponden con son repentinos, son buscados, son pequeños homenajes? ¿De dónde surgen los nombres de tu personaje? El único homenaje que hay, o guiñada si se quiere, es Nora de Bremen, que se lo robé a mi cuñada, que es rumana alemana, y que ella se llama Sabine. Y entonces un día estábamos hablando si nos gustaba cómo nos llamábamos o no nos gustaba. Y yo dije, bueno, Ana, está todo bien, nunca digo mi segundo nombre, porque siempre cuando yo era chica me decían Ana Cecilia y eso significa que venía penitencia asegurada, entonces no lo uso. Y entonces me dice, a mí llamarme Sabine siempre me pareció horrible, entonces cuando me preguntaban yo decía que me llamaba Nora de Bremen. Y era chiquita, ¿no? Lo empezó a hacer de chiquita, digamos. Y a mí me encantó la imagen de alguien que no solamente dice, no, yo qué sé, me llamo Laura, sino que era Nora de Bremen. O sea, es impresionante la capacidad de decir, yo soy eso. Y entonces ahí sí, si querés, se lo robé, esa cosita se la robé. El resto de los nombres no, y en el caso de los apodos que le ponen a la pobre Luis, es como le dicen, yo qué sé, el padre le dice Osita, y ella se muere de la vergüenza. Incluso en la fiesta de fin de curso va con un cartel así que dice mi Osita, y ella se cierra a tragarme y cosas por eso. La tía, que es macanudaza, pero que es más distraída que no sé qué, le dice Bomboncito, ¿no? El varón le dice, sos un renacuajo, y todo el tiempo renacuajo, que me encanta la palabra renacuajo, es divina. Y después están los únicos vecinos relativamente sensatos del edificio, que son un matrimonio muy mayor, que le dicen Solcito. Porque yo qué sé, porque capaz que la gente más grande dice, ay, qué solcito sos. Entonces, esos sobrenombres, a lo que voy es que definen al personaje que se lo pone. Y con eso ya podés redondear un poco el personaje, ¿entendés? Está muy bien. Está muy bien. Sí. Me di cuenta ahora analizando, jamás había pensado en eso. Sí, no, pero habla más del personaje que se lo dice. Que se lo dice, claro. Pero hay otros nombres que están buenos allí, ¿no? Bueno, Loco Carl, lo de Carl es una obviedad, pero sí. El loco no, y es el Loco Carl. Y después hay algún momento en la novela que me parece que es bien interesante también, porque es como en un momento que se subvierten las lógicas verticales o se subvierte, digamos, se invierten los roles, ¿no? Que es cuando la madre se enferma. Y que allí Renacuajo, que en realidad es tan poderosa, pero aparece con toda su fragilidad, porque ella tiene que hacerle de comer a la madre, sí. Tiene que cuidarla, ¿no? Ocupa un rol diferente. Y eso tiene que ver también para mí con todo lo que hablábamos antes parece como que fuera un hecho que refuerza el tema del uso del lenguaje, de estos niños, ¿no?
Y sin embargo lo hace desde la fragilidad infantil, porque cuando tiene que hacer la sopa, no tiene. Además no había casi nada en la heladera. Era un desastre la madre, no había nada en la heladera. No, nada. La madre era y tiene que ir a ver, los personajes de los que hablaba, que le dice Solcito, es él y ella, ¿no? Sí. Que nunca llegan a tener nombre. Pero ahí se va construyendo. Y lo de Osita del padre es genial al final, ¿no? Pobrecita estaba ahí, no soportaba esa... Se moría de la vergüenza. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. Que los padres uno lo avergüenzan. Sí, obvio. ¿Cómo venimos aquí? No tengo idea, hay que preguntarle a los de la dinámica sin dinámica. A ver, la dinámica sin dinámica, la dinámica no es la dinámica. ¿Cmo venimos de tiempo? Bien. Yo lo que... ¿Prefieren ustedes ponerse una hora? No, digo yo. Hay otra cosa que me gustaría, de lo que me gustaría, porque para mí es el libro, es la novela de Ana, pero al final de la novela tiene, no van a ver nada desde allí, pero son ilustraciones de Héctor Solari, que es el hermano de Ana, ¿no? Y esta digamos, además de que a mí las ilustraciones me gustaron mucho, tiene una cosa fenomenal que no están ilustrando las palabras, actúan con una independencia fenomenal, ilustran su campo de batalla, no el suyo, digamos, su interpretación del campo de batalla, y la novela narra esos campos de batalla de los cuales habíamos hablado. Naturalmente, que la definición de campo de batalla implica cosas transversales y que se tocan, pero tienen una riqueza más propia, digamos, hecho de esta manera, no ilustrando para la novela, es decir, no aparece ni Luis, ni Jules, ni el loco Carl, ni la tía, no hay ni el apartamento. ¿Quién era el que cortaba era él el que cortaba el cerco del edificio? El viejo. El viejo. Él, sí. Pues hay otro personaje, Ivo. Un tremendo personaje, ¿no? Y hay una discusión muy interesante que es que le da a Frankie, que es explicándole que un puto y un marica no es lo mismo. Sí, porque Luis piensa que es viudo y que la mujer que murió hace poco era un poeta y que él la extraña mucho. Ella le pone ese nombre Ivo, ¿no? Porque es un tipo flaco y alto. Y bueno, y le hace un comentario a Frankie, y Frankie, perdón, el lenguaje políticamente incorrecto, le dice: Ivo es un puto maricón. Entonces ella le dice: no puede ser, porque es una redundancia, porque es lo mismo, puto y maricón es lo mismo. Entonces Frankie le da es eso, ¿no? Toda una lección de por qué no significa lo mismo. Que no es lo mismo. Pero ese personaje Ivo es maravilloso, ¿no? A mí me gustaba, sí. El personaje que va insoportable con los libros que nunca lo ven leyendo, está con el libro ahí, y Luis hace unas elaboraciones geniales, ¿no? Porque casi el tipo capaz que no necesita, está cerca del final, está demorando el final, o ya sabe el final, porque alguien que lee habitualmente y que lee un tipo de literatura ya sabe el final, pero el tema es que nunca se lo ve leyendo, ¿no? Siempre va a la plaza
No, pero te preguntaba lo del cerco, que era ahí, porque eso fue como, para mí fue como el retrato de un edificio montevideano. Sí, podría ser una cooperativa. Podría ser una cooperativa, sí. Claro. Entonces quedé, sí, digo, ahí es como que amagaba sí. a... No, y lo que te quería preguntar en realidad, pero me fui, porque me voy acordando de los personajes y de las situaciones. Ustedes sepan discutir, pero como dijo el dueño de casa, citando al dueño del país, bueno, perdónale. Lo quiere ser. Parafraseándolo en realidad, no citando. ¿Cómo fue el proceso con tu hermano, con la novela? ¿Él leyó tu novela? Yo la empecé a escribir, yo había empezado a escribir 2 capítulos en casa, en Montevideo, después de también mucho tiempo sin escribir, y después lo fui a visitar a Alemania y me preguntó qué estaba haciendo y le dije estoy con esto, y leyó esos capítulos y se interesó, eso, quería que esto siguiera porque quería saber qué pasaba con los personajes. Y le encantó la novela, creo que fue el primer lector, sí, fue el primer lector. Le encantó y después, hablando cuando ya estábamos con Martín, que le íbamos a editar y no sé qué, siempre para mí el tema de las tapas es complicado, porque para mí la tapa define mucho un libro, ¿no? O por lo menos yo me tengo que sentir bien con esa tapa. Entonces le pregunté si él no querría hacer la tapa, ya que le había gustado tanto el libro, y a partir de ahí de repente se nos ocurrió, ¿por qué no ilustrás? Es tu interpretación de este libro, de esta novela que tanto te gustó. Y me dijo que sí, bueno, tuvimos la anuencia de Martín, porque no es tan frecuente un libro con ilustraciones. Y ahí nos pusimos a trabajar y el proceso en realidad básicamente, la metodología la instaló él. Él lo que hizo fue en una planilla Excel, resumió muy brevemente como si fuera un brief el contenido de cada capítulo y asoció esa idea fuerza con algún hecho bélico, porque si es un campo de batalla y están peleando, entonces, ¿no? Suponete, la toma del Palacio Invierno, o yo qué sé, la tregua de Navidad, en la primera creo que fue, o en la segunda, no me acuerdo ya, Segunda Guerra. Entonces fue haciendo él un mapa de cómo él lo leía desde el punto de vista bélico, ilustrado. O sea, en realidad no, la toma del Palacio Invierno sí, porque es el debate es increíble que se arma en la clase cuando la maestra queda en medio en la línea Maginot, digamos, y están los que están a favor del Ejército Rojo y los que están en contra del Ejército Rojo. Ahí sí era clarísimo que iba a ser la toma del Palacio Invierno porque era evidente el tema y los 100 años de la Revolución Rusa. Pero después el resto, él fue haciendo las interpretaciones, hay cosas de la mitología, está Agamenón, está Graham Bell, el que inventó el teléfono, y bueno, el otro pobre italiano que todo el mundo se olvida, creo que es Menucci, que lo inventó en el mismo momento pero en las antípodas del mundo, Menucci, ¿no? Entonces es como decir, ¿cómo es que le llamó? No me acuerdo, la pelea, o los santos Graham Bell, y no me acuerdo el nombre de pila de Menucci, una cosa así. Entonces, son sus interpretaciones que, bueno, para el que más o menos se entiende, yo entendí sus guiñadas, pero eso fue como en la interna. Pero el proceso fue ese. Hizo eso, empezó a ilustrar, algunas eran que ya tenía y las modificó, otras, buena parte son originales, digamos. Me las iba mandando y después pensamos justamente eso, como no ilustran en forma clásica cada capítulo, esto tiene que estar al final, que es como otra novela Campo de Batalla, pero ilustrada. Y bueno, más o menos fue así como quedó. Él cuando vino, ahora que hizo su exposición, él trajo el libro Campo de Batalla con las ilustraciones originales. Y yo me quería morir porque lo quería tener. Entonces, no me lo regaló, es un desgraciado, ¿te das cuenta? Yo soy la hermana, él no hubiera hecho eso si no hubiera sido por mi novela. Yo esperaba que me dijera, por supuesto, tu regalo de no sé qué, nada.
Entonces le digo, ¿y estas las vendés? Me dice, sí, si alguien las quiere comprar. ¿Y cuánto cuestan? Y bueno, yo qué sé, 200 euros cada postal. Y eran 25. Le digo, pero yo no te puedo pagar 5.000 euros. Me dice, bueno, entonces no lo compres. Bueno, es que no ves, ¿no? Y ahí mostró la hilacha. Y se llevó el libro. Yo le saqué una foto. No, no le compré. No, yo quiero todo, una sola. No. Capaz que me lo dejan en el testamento, no sé, pero fue muy frustrante. El asunto que el proceso fue ese y fue muy disfrutable. Fueron varios meses de trabajo, incluso de discutir cuál era el título o el nombre de cada ilustración. Eso dio mucho trabajo también. Sí, fue un trabajo bien interesante. Bueno, igual ya no nos gusta tanto después de este último cuento. De que no me regaló el libro, cambiamos. Ya no nos gusta tanto. Cambiemos de tema. No, dijiste como al pasar ahí, no, todas las cosas que componen en realidad el libro hasta que llega, ¿no? Desde el origen, desde lo que se va a contar, lo que no se va a contar, lo que se cambia, lo que se corrige, lo que se... pero sobrevolaste, no lo sobrevolaste porque dijiste para vos era bien importante el tema de las tapas. Sí. ¿No? Sí. Entiendo que esta tapa no es marketinera, por ejemplo. Pero bueno, Martín creo que estuvo de acuerdo en esta tapa, pero... Y no. Y ahora que estamos en guerra, menos. Nadie quiere guerra. Un libro que se llama Campo de Batalla. Una cosa que te quiero interrumpir. Sí. Este libro adelanta el conflicto que estamos viviendo. Porque en un momento se plantea el tema del problema de Ucrania. Y Rusia. Y Rusia. Yo lo estaba diciendo, la primera lectura no le daba bolilla, pero ahora con eso que estamos acá, todos por eso en la cabeza, y entonces yo no puedo creer, claro, era después del conflicto de 2014. Claro. Pero que apareciera acá sí fue como decir, bueno, pero ha sido una... Yo te voy a explicar de dónde sale eso, Claudia, tiene su explicación. ¿Viste que en las vacunas te ponían un chip? Sí. ¿Es eso? Es eso. Pero vos fuiste el inventor del chip. No, a mí me lo pusieron. Bill Gates creo que es el inventor o uno de esos. Me vendría bien ahora porque estoy complicado con esto del 2050. Después te paso un pique porque yo acabo de terminar una novela que transcurre en el 2050. Te paso algún pique. Pasame. Te paso. 2056 me habías dicho. No, esa. 2057 era en honor a mis 100 años de vida, pero nunca la publiqué. No, esta es 2050. 2050. Qué bueno. Escúchame, se van a pasar cosas importantes. No, entre los festejos del centenario de Maracaná. Por eso, es brutal. El bicentenario de la muerte de Artigas, en fin. No, para mí, sí, yo creo mucho en las tapas, y también, digo, más allá de lo que la tapa diga, la armonía que uno como escritor puede sentir entre lo que la tapa da y lo que uno puso en el libro, ¿no? Sí. No es fácil para un diseñador o para una diseñadora meterse en eso. Seguramente no es fácil lidiar con los escritores y con las escritoras, menos con aquellos y aquellas que tenemos algún tipo de inquietud gráfica o por lo menos también de cierta simpatía por el diseño. Pero es clave la tapa, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando publiqué La Pulseada, el Beto Orelloni, que le había llegado Elvio Gandolfo, yo le había dado de leer a Elvio Gandolfo el original de La Pulseada y lo había presentado en el concurso de la Intendencia.
Y Elvio se lo llevó al Beto Lellón. Y el Beto Lellón dijo, bueno, yo te voy a publicar, no importa lo que pase con el premio. Sí, con el premio, Bueno, por suerte fue bien con el premio y fue bien con la publicación, pero tuvimos la única vez un personaje muy especial, muy querible, que tuvimos una desavenencia y una discusión con el tema de la tapa. Ah, mira. Porque el tipo quería sacar la tapa, era a 2 tintas, y dije, no, yo quiero hacer aquel momento, no sé, una citoplomía, ¿no? Que tenía un diseño, el diseño de de un dibujante amigo que me había hecho para la tapa, en fin. Y el Beto, que fue una discusión, dice, me tienen harto con estas ediciones de supermercado, me decía. Y digo, pero ¿por qué no podés ser grato con la gente? Porque claro, es un acto de empatía, de que la gente se sienta que está con algo lindo, que agarra. Lo importante es el contenido, sí. Le digo, claro que sí. Pero bueno, es el contenido, pero también es cómo el contenido lo ofrezcas y en qué marco. Y dijéramos, la gente de publicidad y marketing, cuál es el packaging en el cual se lo esté presentando. Y es todo un tema, el tema de las tapas, ¿no? Y hay grandes tapas. La verdad que hay unas tapas espectaculares y bueno, hay otras que están ahí y hay otras que sí efectivamente las defiende el contenido y hay otras que son sobreprometedoras. Sí, eso es lo que ves la tapa y te tirás para ahí y después patinás cuando te faltas el contenido, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. De todos tus personajes, que son varios, Sí. ¿hay alguno por el que sientas que sea tu hijo preferido? Algo que uno nunca dice, que tiene un hijo preferido. Sí, de la novela de esta, sí, a ver. te diría que no sé si es que sea preferido, pero estoy todo el tiempo sintiendo una piedad infinita por él y lo sentí muy cercano y sufrí mucho cuando lo terminé matando, pero había que matarlo, Sí. que fue Aníbal Castro. Ay, sí. Casi Porque te mato cuando lo mataste. Casi sí, te mato. Porque me parece un tipo que es como, no es un pájaro solitario, es un tipo herido, es un tipo que no pudo con la cantidad de miedo que tenía, Sí. ¿no? No logró superarlo y terminó siendo una especie de, así, ¿no? Sí, como el pájaro herido que transitaba la ciudad, que iba, que venía y sin embargo guardaba. Tú lo salvaste. Lo salvaste. Sí. Por suerte. Bueno, en fin. Yo te diría que ese es el personaje que más. ¿Y vos, en tu novela? ¿En esta? Sí. Uy, qué difícil. Creo que el loco Carl me cae simpático. Y la tía Noemí también me gustó mucho. El padre de Frankie, o sea, viste que tengo 3 hijos, o sea, los quiero los 3. El padre de Frankie, que es abogado y defiende criminales, y Frankie lo desprecia, ¿no? Cuando le dicen, si son criminales, ¿para qué? ¿No? Entonces Luis le dice que las constituciones dicen que todos somos inocentes y todos tenemos derecho, bla, bla, bla. Y hasta que Frankie se da cuenta que si va a ser ladrón de banco va a necesitar un abogado en algún momento, y entonces ahí recula y empieza a pensar bastante mejor del padre. Y el padre me gusta porque
porque en la novela me parece que es el único adulto que yo salvo, en realidad, porque es gentil y los trata como niños, pero respetando su adultez, ¿no? Eso me gusta cuando están en la cocina, por ejemplo. Después Luis le pone de sobrenombre, ¿cómo era? Santo Tomás Pablo, sí, ¿no? Porque dice que es un santo y entonces piensa en los dos santos. A mí Santo Tomás me gusta porque es el de que no cree. Santo Tomás me cae bien porque es el que no creía en nada, y Pablo porque había sido medio traidor. Entonces me parece, esos dos santos me caen simpáticos. Esos tres personajes te diría que son los que me conmueven. Sí, a mí el loco Carmen me gusta mucho, bueno, me gusta mucho Luis. La tía Noemí tiene encanto. Ese tenés un nombre de tía vos. Por ejemplo, yo cuando decías que define más a quien tiene nombre que no, pero la tía Noemí es la tía Noemí. Es la tía Noemí. Siempre hay una tía Noemí. Y la tía Noemí va a decir cuando te vea un moncito seguro. Sí, de las que te hacen así, ¿verdad? Sí. Qué horrible. Horrible. Y no, pero hay algo redentor en la figura del padre de Frankie. De Frankie. Sí. ¿No? Es decir, y es verdad eso que decís que los encara, les habla como adultos. Pero los trata como niños. Y participa, es como inesperado, pero también en el fondo termina siendo una explicación de por qué Frankie quería ser ladrón de banco. ¿No? Sí. Porque además es un defensor de oficio. Por eso es contra. Sí, claro. ¿No? Pero si se supone que todos hacemos algún parricidio en algún momento, si tu padre hace eso y querés llamar la atención, sí, vas a ser justamente el delincuente para que después tu padre te defienda. Sí. Suena medio freudiano, pero sí, lo pensé ahora, no cuando estaba escribiendo la novela. Sí, ¿y cómo sabes, digamos un poco para asociarlo con esta charla, porque me hicieron señas del fondo? ¿Cómo sabes cuando está llegando al final de la novela? ¿Por la dinámica decís vos? Sí. No, pero estoy hablando de verdad. ¿Cómo, si sabes el final? Es una pregunta que antes de terminar. Por ejemplo, te digo, yo en mi caso... Sí. Bueno, se resolvió el misterio. Claro, sí, pero igual seguí. Sí. Después que se resolvió, seguí. Y porque uno extraña, ¿no? Porque iba más allá de la resolución de un misterio, porque tampoco es una novela de... No. Entonces era necesario seguir. Pero escribo sin saber. En un momento me doy cuenta cuál va a ser el final, por cómo se van componiendo las cosas y cuándo debería ser el final. ¿Qué es lo que pasa cuando escribís tus historias? El final llega, no sé, es como una sensación, casi como, habría que decir dos comparaciones porque no lo sé explicar mejor que eso. ¿Cómo sabes tú cuando vas a parir? No sabes, en algún momento sabés, 9 meses después va a pasar y de repente empiezan las señales y ¡pumba! Nace una criatura. O ¿cómo sabés cuando el merengue está? Viste que el punto del merengue... complicadito. Y como que todo se va metiendo en un embudo y de repente digo, ay Dios mío, se terminó. Y se terminó. Porque es como que ya dijeron todo lo que tenían para decir. Algo así. Pero nunca sé tampoco. No me gusta cuando veo que se está llegando al final. Igual no hago trampas. ¿Viste esos libros que le sobran 100 páginas? Decís, ay, por favor. ¿Por qué no se la sabe? Estaríamos más felices. Bueno, esa trampa yo no me la hago, pero lo veo, ¿viste? O el final de la ruta, ahí voy a chocar. Una cosa así. A mí me parece, me gusta eso que dijiste de cuando los personajes dijeron todo lo que había para decir, o cuando el libro dijo todo lo que había para algo decir. Algo así, sí. Capaz que podemos cerrar con eso. Podemos cerrar con eso. Hemos dicho todo lo que teníamos para decir. Es un publicista fantástico.
Bueno, la verdad que